Buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar acerca de lo que son los accesos vasculares en el uso de la nutrición parenteral. Me presento, mi nombre es, soy la licenciada en enfermería, Teti Janet Jiménez Salca, y el día de hoy vamos a hablar acerca de estos accesos. Vamos a tocar para este tema cuatro puntos principales. El primero es acerca de lo que es la nutrición parenteral. Después vamos a ver cuáles son los dispositivos o los accesos venosos usados para la administración de esta nutrición parenteral. Después, cuáles son las complicaciones del uso de estos accesos venosos. Y por último, vamos a ver cómo prevenir estas complicaciones relacionadas al uso de los accesos venosos para la nutrición parenteral. Como primer punto, habíamos visto de qué cosa es la nutrición parenteral. Y la nutrición parenteral va a ser todo este suministro de nutrientes que se va a través de las vías intravenosas, a través de una vena. Va a estar compuesta por macronutrientes y por micronutrientes, y esto van a asegurar nuestro aporte calórico, esa energía que nosotros necesitamos para que nosotros tengamos un adecuado funcionamiento de nuestro organismo. Si nosotros nos trasladamos a esta gráfica, ustedes pueden ver que solamente una bolsita de nutrición parenteral me va a tener macronutrientes, los que ya conocidos por nosotros, que son los carbohidratos, las proteínas y las grasas. Además, también tiene lo que es micronutrientes, que serían los electrolitos, como el sodio, el potasio, el cloro, minerales, oligoelementos, vitaminas, etc. Pero si yo lo disgrego mucho más, ustedes se van a dar cuenta aquí al costado de este gráfico que solamente las vitaminas tienen más de 10 vitaminas dentro de su composición. Los oligoelementos tienen el mismo número de oligoelementos diferentes, y así también va a ser con los aminoácidos, que son las proteínas, con las grasas, que son los lípidos. Entonces, solamente esta simple bolsita va a tener más de 180 componentes dentro de su composición. Es por ese motivo que se considera a la nutrición parenteral como un medicamento de alto riesgo, y por lo tal, nosotros tenemos que tener cuidado como personal de enfermería en cómo vamos a hacer lo que es esta administración. Nosotros podemos pasar nuestra nutrición parenteral a través de dos vías. Habíamos visto que la nutrición parenteral se pasa a través de las venas. Entonces nosotros podemos utilizar venas periféricas o venas centrales. Vamos a diferenciar nuestra nutrición parenteral entonces de acuerdo a lo que son las vías de administración. Nosotros vamos a hablar de una nutrición parenteral por vía periférica como una nutrición parenteral parcial o una nutrición parenteral periférica, en sus siglas como NPP. Aquí nosotros nos vamos a dar cuenta que vamos a utilizar catéteres vasculares cortos. Esta nutrición no me va a durar mayor a 7 días. Se va a condicionar mucho esta parte de lo que es la osmolaridad y el pH, ya que nuestras venas periféricas no me soportan mucha osmolaridad ni altas concentraciones de lo que son pHs. En cambio, en lo que nosotros vamos a tener por consiguiente es lo que es la vía central, y la vía central nosotros vamos a abarcar una vía grande, ¿no? Una vía importante. Casi siempre es la yugular o la subclavia. En esto vamos a permitir que nuestra nutrición parenteral sea una nutrición parenteral total. Ahora lo vamos a ver por qué, ya que me va a brindar todos los aportes que nuestro paciente va a requerir. Y lógicamente, siendo una vía central, una vía grande, va a tener una nutrición parenteral por más largo tiempo, me va a aguantar osmolaridad, que la nutrición tenga una osmolaridad por sobre encima de los 900, no me va a traer complicaciones como son la flebitis o algunos otros tipos de complicaciones que sí me traería si nosotros administramos la nutrición parenteral a través de nuestras venas de los brazos. Entonces, para nosotros decidir qué tipo de nutrición vamos a dar, si va a ser una nutrición parenteral total, que va a ir por un acceso venoso central, o si va a ir una nutrición parenteral parcial o periférica, que va a ir por un acceso venoso periférico, tenemos que tener bastante presente lo que es la osmolaridad de la fórmula y también lo que es su pH. Como esta parte nosotros vamos a hablar sobre lo que son accesos vasculares, entonces vamos a nuestro segundo punto del temario. Nuestro segundo punto del temario nos hablaba sobre qué tipos de accesos vasculares son los que nosotros utilizamos en nutrición parenteral. Antiguamente y varias veces cuando nosotros hemos iniciado con toda esta parte de lo que es terapia en soporte nutricional, siempre me decían, pero la nutrición parenteral va en central, por vía central, va en catéter venoso central, y no es siempre o no siempre es necesario. Tomar por un ejemplo, en nuestra época en que nosotros pasamos, acabamos de pasar esta pandemia de COVID-19,
19, disculpen, nosotros teníamos mucha dificultad en colocar accesos centrales, ya que el mismo distrés respiratorio de nuestros pacientes hacían que estos se compliquen. Entonces, recuerden ustedes que una de las complicaciones de los accesos venosos centrales son estos neumotoras. No había acceso venoso central que nosotros no colocásemos que fuese como resultado un neumotoras. Entonces, nosotros nos salíamos mucho en esto de brindar nutrición parenteral por vía periférica, lo cual le daba un soporte a nuestro paciente, tal vez no un soporte completo, pero sí un soporte al menos para que pueda pasar toda esta parte del distrés respiratorios y después continuar con lo que es nuestra terapia. Entonces, sí es posible pasar la nutrición parenteral por vía o por acceso periférico, solamente nosotros tenemos que tener en claro la osmolaridad. Mis venas periféricas, según literatura, no me soportan más de 900 miliosmol, pero en la práctica nosotros no brindamos mayor a 750 miliosmol en venas periféricas, ya que normalmente están asociadas bastante a lo que es la flebitis, ¿no? Entonces, es dependiendo qué vena nosotros vamos a canalizar, la que me va a decir si es que va a durar o no va a durar este dispositivo con este tipo de tratamiento que es la nutrición parenteral. Entonces, nosotros ya conocemos lo que son nuestras venas periféricas, ya conocemos lo que es nuestro dispositivo periférico corto, ¿no? Que es lo que nosotros ya llamamos como catéter periférico o ABOCAT, ¿no? Que nosotros sabemos que es un conducto tubular corto, flexible, elaborado con material biocompatible, que se va a introducir por una de las venas periféricas. Casi siempre son venas del antebrazo, ¿no? Venas que nosotros podemos visualizar, la cual la podemos canalizar. Tenemos también que ver, de acuerdo a nuestra población, el uso del catéter venoso periférico corto, ¿no? Si es que nosotros hablamos de una población neonatal, casi siempre utilizamos la medida de 24 Gans, ¿no? Que es la más pequeñita. Si vamos a ver en una población adulta, podemos utilizar en la medida de 20 Gans o 18 Gans, ¿no? A veces no necesitamos utilizar un catéter muy grueso para poder brindar lo que es nutrición parenteral. A veces quieren poner un catéter bastante grueso ya que la nutrición tienden a asociarla que es un poco viscosas, pero realmente nosotros podemos utilizar solamente un catéter periférico corto de 20 Gans y nuestra nutrición va a pasar ya que me soporta un flujo de 65 mililitros por minuto. Nuestras nutriciones parenterales nunca superan los 100 mililitros por hora. Entonces, sí nos pueden ayudar estos catéteres de 20 y si se trata de poblaciones más pequeñas, los catéteres incluso de 24 y 22 Gans. Las zonas de punción, como lo habíamos visto, casi siempre son todas las venas visibles del antebrazo y es de acuerdo al experticio de cada licenciado de enfermería que es la colocación. Normalmente este tipo de catéter venoso periférico me duran 72 horas, que son 3 días. Tenemos un catéter venoso periférico integrado, que es el que está acá abajito, que también es periférico, que también me da para lo que es nutrición parenteral periférica, pero su duración es un poquito más larga, de 7 días. La diferencia es que este catéter venoso periférico integrado va a venir con esta extensión, me viene como para dos vías, aunque solamente se utiliza exclusivo para lo que es nutrición parenteral. La nutrición parenteral no se combina con nada. Y también tiene este conector Luer que me va a ayudar, pues, ¿no? A lo que es la conexión de mi equipo para poder hacer la administración de la nutrición parenteral, ¿no? En algunas instituciones utilizan este catéter, que también es un catéter periférico, pero su tiempo de vida es un poquito más largo, de 7 días. Otro tipo de catéter periférico aún que utilizamos, no es muy utilizado todavía en las instituciones, posiblemente en las instituciones privadas sean más conocidos, son los famosos midlines, las líneas medias. Estas líneas medias tienden a tener una duración intermedia. Eso quiere decir que no me va a durar tan poco como los catéteres periféricos normales que nosotros conocemos de 3 o 7 días, sino que me dura 30 días una vez instalado en nuestro paciente. En las presentaciones que tiene este midlines, tenemos los mini midlines y tenemos los midlines propiamente dicho, ¿no? La diferencia son los tamaños. Los mini midlines son cánulas que más o menos miden entre 8 a 10 centímetros. Los midlines son catéteres que miden entre de 20 a 25 centímetros.
El material también es un material biocompatible, casi siempre de poliuretano, y se inserta en las venas. Estos mini midlines se utilizan muy parecido a los catéteres periféricos cortos que se insertan en las venas superficiales del antebrazo. Y este midline casi siempre se prioriza la introducción a través de las venas más profundas del brazo. Entonces, para ello casi siempre es necesario tener una guía ecográfica para poder nosotros visualizar estas venas y poderlo colocarlo sin complicaciones, ¿no? Pero si nosotros lo colocamos, igual colocándose en la parte de antebrazos con venas que podemos visualizarlos sin necesidad de una ecografía, también es posible y también nos va a durar los 30 días que nos dicen, ¿no? Para esta colocación sí tenemos que tener un poquito más de experticio, ya que nos viene con la colocación con la técnica de Seldinger y microseldinger, que es muy parecida a la técnica que se utiliza para la colocación de catéteres venosos centrales, ¿no? Viene con su guía, viene con su dilatador, viene después eh, con su canulita para poder hacerle el ingreso. Y si se dan cuenta, este es el tipo de catéter que es un catéter que mide aproximadamente 25 centímetros, ¿no? Puede venir de una luz, 2 luces, hasta 3 luces. La ubicación normalmente de la línea media, si nosotros lo colocamos más o menos en flexura, pues se van a dar cuenta que está llegando la punta del catéter muy cerca a lo que es la parte de la vena axilar. Entonces, si nosotros vamos a colocar en una vena profunda, casi siempre se prefiere la vena basílica, la vena cefálica y la vena braquial. Como les digo, esta técnica casi siempre va a ser con ecoguiado, ya que me va a dar seguridad en el estar tocando estas venas sin tener que perjudicar o estar pinchando o posiblemente por ahí que se nos pase y podamos pinchar arteria, especialmente cuando se trata de las venas braquiales que están muy cerquita a la arteria. Como les digo, venía de una luz, de 2 luces, y cada luz, igual que el catéter venoso central, es independiente. Van a tener puertos de salidas diferentes. Entonces, eso me va a ayudar también a que yo pueda colocar por una parte lo que es mi nutrición parenteral y por otra parte puedo colocar otro tipo de medicación, siempre y cuando no haya interacción con lo que es la nutrición parenteral. Después nos vamos a ir a lo que son los catéteres venosos centrales, ¿no? Como periféricos ya hemos visto los que son los catéteres venosos cortos, los integrados y los catéteres midline. Los catéteres venosos centrales, ustedes ya también conocen, que son un tubo largo, delgado, flexible, usado para administrar los medicamentos y líquidos, nutrientes en este caso, incluso hasta derivados de sangre durante un periodo más largo, ¿no? Por lo general me duran semanas. Su inserción va a ser en una vena grande a través de la piel o también en una vena a través del brazo. Ahora lo vamos a ver. Y casi siempre se prefieren estas venitas de acá, que son la vena yugular, interna o externa, o las venas subclavias, ¿no? El catéter va en esa zona y se inserta en la vena cava superior, muy cerca a lo que es el corazón. Los tipos de catéteres venosos centrales que nosotros conocemos, lo que nosotros normalmente aplicamos, utilizamos en los cuidados intensivos, por ejemplo, los servicios de UCI, son los catéteres percutáneos, catéteres venosos percutáneos, ¿no? Y en este rubro está el catéter venoso propiamente dicho y también está el catéter venoso central de acceso periférico conocido como PIC. Tenemos otra clasificación que es el catéter venoso tunelizado, que en este rubro de aquí estarían los catéteres Hitman, por ejemplo, que tiene una parte o una sección que se introduce subcutáneamente antes de llegar a la vena cava. Entonces, por ese motivo es tunelizado. Y otro tipo es los catéteres venosos implantados, ¿no? Que tienen un reservorio subcutáneo. Aquí el catéter no está a simple vista, sino es un catéter que está implantado debajo de lo que es la piel en la parte subcutánea, y para nosotros poder administrar aquí tratamiento necesitamos de una aguja especial y se administra normalmente de tiempo en tiempo, ¿no? Ahora lo vamos a explicar cómo es este tipo de catéteres y cuáles sí son utilizados para nutrición parenteral y cuáles no.
El catéter venoso central percutáneo es el que nosotros ya conocemos, el que normalmente utilizamos en las unidades de cuidados intensivos, incluso ya en hospitalizaciones. Este catéter venoso central me tiene una duración entre 4 a 5 semanas y va a depender bastante del cuidado que nosotros como enfermería le brindemos al catéter. El catéter puede venir de un lumen, de 2 lúmenes o de 3 lúmenes, ¿no? En ese sentido, cada lumen es independiente y en esta independencia va a tener puntos de salidas diferentes. Casi siempre para lo que es nutrición parenteral se prefiere el lumen del medio, ya que el lumen distal, que es el más ancho, es el más grueso, está casi siempre destinado a lo que es la medición de la presión venosa central y a fármacos o fluidos más viscosos, ¿no? Incluso hasta lo que son transfusiones, ya que la transfusión sanguínea tiende a ser más viscoso. Entonces, si nosotros tenemos un catéter de 3 lúmenes, más o menos la gráfica va a ser esta, la de aquí. El lumen proximal y el lumen medial son del mismo tamaño, 16 Gans. Y el lumen distal es un poco más grueso y su tamaño es de 16 Gans. Si nosotros no vamos a tener o no avisoramos una terapia con el paciente que vaya a recibir transfusiones y mucho menos que vaya a estar conectado a un monitor para lo que es la presión venosa, presión venosa central, entonces nosotros podemos utilizar el catéter, el lumen distal del catéter para lo que es la administración de nuestra nutrición parenteral, ya que va a estar asociado a que este catéter no se me ocluya, no se me obstruya, a veces porque no le hacemos una buena permeabilización o a veces porque ha habido retorno de sangre y no nos hemos dado cuenta y tienden a obstruirse estos lúmenes si nosotros no le hacemos un cuidado adecuado, ¿no? Entonces, eh, recordemos también de que antiguamente nosotros teníamos la colocación de catéter venoso central de un solo lumen para lo que era nutrición parenteral, porque hablábamos de la exclusividad del catéter para lo que es nutrición parenteral, pero ahora ya no se habla de la exclusividad del catéter, sino de la exclusividad del lumen. El lumen que nosotros vayamos a coger, bien sea medio o bien sea distal, tiene que ser exclusivo para nutrición parenteral. No se puede combinar con otro tipo de soluciones o con otro tipo de medicamento. Podemos utilizar los otros lúmenes para colocar soluciones o colocar medicamentos, siempre y cuando estos medicamentos no interactúen con nuestra nutrición parenteral, ¿no? Por eso también es importante saber sobre la interacción de los medicamentos con la nutrición parenteral, recordando que nuestra nutrición está conformada por más de 180 componentes dentro de su fórmula. Entonces, sí, ¿no? Tiene que ser solamente exclusivo el lumen para lo que es nuestro catéter, nuestra nutrición parenteral. Otro tipo de catéter que también es percutáneo es el catéter venoso central de inserción periférica, ¿no? Conocido por sus siglas en inglés como PIC, ¿no? Si fuesen en castellano serían SIP. Este va a ser un tubo largo y delgado que se inserta a través de una vena del brazo, ¿no? Y va a pasar a través de estas venas a venas mayores, llegando hacia la parte del tercio distal de la vena cava superior en donde se va a alojar. Es igual que el catéter venoso central. Las diferencias, es un catéter largo, ya que va a ser insertado por las venas de nuestros brazos y va a tener que recorrer todo ese trayecto hasta llegar a la vena cava superior. Entonces, casi siempre estos catéteres tienen de medida entre 45 a 60 centímetros, dependiendo del tamaño de nuestro paciente también, ¿no? Puede ser de un solo lumen o puede ser de 2 lúmenes. Me vienen para la población adulta hasta 5 French, entonces es un catéter que si yo voy a utilizar 2 lúmenes, va a ser compartido ese 5 French en los dos, para los 2 lúmenes. Entonces casi siempre para lo que es nutrición parenteral, estos catéteres PICS se prefieren que solamente sean de un solo lumen para que no haya problema con la obstrucción o se vaya a ocluir, ya que al momento que nosotros no hagamos una buena permeabilización, estos catéteres sí se pueden obstruir y con ello esto se va a perder, ya que es mucho más difícil de desobstruir que los catéteres más cortos, que son los catéteres centrales. Las características de este catéter central de inserción periférica es que también va a tener un material que puede ser de poliuretano o silicona, dependiendo del material va a ser el tiempo de duración.
Las luces que nos brindan es de un solo lumen, 2 lúmenes o 3 lúmenes, igual que un catéter venoso central. El flujo, bueno, su flujo va a ser periférico. Tenemos que en la punta tiene luces terminales, luces progresivas. Cuando nosotros hablamos de un catéter hecho de material poliuretano 1, es de una corta duración. Eso quiere decir que es aproximadamente su duración es de 7 a 15 días. Y estos vienen de un solo lumen o 2 lúmenes. Si nosotros hablamos de un poliuretano de una duración intermedia, que es un poliuretano 3, este me va a durar entre 1 a 6 meses. Y si nosotros hablamos de que queremos una duración mayor, entonces escogemos el material que sea de silicona y esta duración sí es mucho más larga, de 1 a 2 años. Es dependiendo cuál es el tratamiento que nosotros le vamos a brindar a nuestros pacientes y qué tiempo necesitamos tener un catéter y no estarle pinchando a cada rato a nuestros pacientes para lo que es esta administración de nutrición parenteral. Normalmente nosotros tenemos nuestros pacientitos con falla intestinal, que son pacientes que tienen síndrome de intestino corto. Entonces, su duración en lo que es tratamiento de nutrición parenteral llegan a ser entre 4 a 6 meses. Entonces, a nosotros sí nos conviene este tipo de catéter que con una sola colocación me va a durar los 6 meses que el paciente necesita de tratamiento. Más o menos se avisora de este modo cómo queda en el brazo de nuestro paciente al finalizar. Y si nosotros lo vemos como radiográficamente, entonces nosotros vamos a ver que el catéter venoso central de inserción periférica, el PIC, es esta línea delgada que viene desde el brazo y se ubica o se aloja en la vena cava superior en la misma terminación que es lo que viene este catéter, que es un catéter central, ¿no? Entonces, radiológicamente, nosotros también podemos observar cuál es la parte final o de dónde desemboca nuestro catéter, que es en el tercio distal de la vena cava superior. Las venas que nosotros utilizamos son las mismas venas que también se recomiendan para el uso de los midlines, que son las venas profundas de nuestro brazo. Estas venas profundas son la basílica, la cefálica y la braquial, y el orden de uso es en ese orden. Se prefiere la basílica porque es una vena gruesa, es una vena que se avisora bien, es una vena que me va a tolerar, su luz me va a tolerar la presencia de un catéter, ¿no? De un catéter más o menos de 5 French. La cefálica tiende a ser una vena un poco tortuosa, pero que también la puedo utilizar para esta colocación y también presentan válvulas. En ese sentido, esta cefálica es nuestra segunda opción en caso de que nosotros no podamos darle a lo que es la vena basílica. Y la braquial tiene una peculiaridad. Si bien son venas que también me va a ayudar en la colocación de este PIC, la braquial se ubica en esta parte de acá, si es que nosotros lo vemos ecográficamente. Entonces, las venas braquiales, que son estas dos pequeñitas de aquí, se ubican muy al costadito de la arteria braquial y del paquete del nervio mediano. Entonces, al momento de nosotros punzar, podemos punzarle también a la parte del nervio mediano o incluso a la parte de la arteria braquial. Entonces, su colocación es mucho más delicada, ya que nosotros tenemos mucho más complicaciones al querer pinchar la vena braquial en comparación con la vena basílica que se encuentra en una posición más separada, ¿no? Entonces, ecográficamente nosotros lo visualizamos de esta manera y siempre vamos a preferir primero hacer la punción en lo que es la vena basílica, después en la cefálica y por último en la vena braquial en caso de que no tengamos ya mayor acceso para colocar. También se prefiere para este tipo de técnica el uso del ecógrafo, aunque también lo colocamos en técnica ciega, ¿no? Siempre y cuando podamos avisorar o palpar lo que es la vena a la cual nosotros vamos a dirigir. Otro catéter que habíamos visto, otro tipo de catéter central que habíamos observado es el catéter tunelizado, es el catéter Hitman. Este catéter nos dura desde meses hasta años, ¿no? En donde la peculiaridad de aquí de este catéter es que una sección o una parte está en la parte subcutánea, o sea, recorre un camino subcutáneo antes de ingresar por la vena subclavia o por la vena yugular hacia la vena cava superior. Nos presenta este anillito que es el anillo de dragón
que nos brinda también una seguridad como un tampón que hace que toda la parte externa, porque también hay una parte externa del catéter, pero toda la parte externa, como la microbiota de la piel, la microbiota del catéter, etcétera, no pueda traspasar esa zona subcutánea, brindándonos cierta seguridad con lo que son las infecciones por catéter venosos centrales, ¿no? Entonces, sí nos brinda un poco más de seguridad en lo que son infecciones, ya que nos brinda toda esta parte subcutánea, todo este camino subcutáneo, como para ahí ponerle un stop a cualquier bacteria que quiera ingresar por el torrente sanguíneo, ya que no va a ser de fácil ingreso. A diferencia del catéter venoso central, que es percutáneo, es directo hacia la vena. Por eso casi siempre las infecciones están asociadas a lo que son los catéteres venosos centrales. El catéter venoso central implantado, que es el que nosotros conocemos como el catéter POR, es un catéter que me dura varios años, de acuerdo a cómo nosotros podamos cuidarlo, ¿no? Recordemos que son catéteres que casi siempre lo tienen pacientes que están en domicilio, lo tienen pacientes que utilizan otro tipo de terapia, no tanto lo que es nutrición parenteral, sino terapias como las terapias oncológicas. Y no lo utilizamos para lo que es nutrición parenteral, más sí lo estoy mencionando para que sepan que también hay otro tipo de catéter central, que es el catéter implantado. ¿Por qué no? Porque si ustedes se dan cuenta, en la parte del catéter POR tienen esta parte de la cámara. En esta cámara necesitamos esta agujita especial que ingresa. Un paciente que está con nutrición parenteral, casi siempre las nutriciones duran entre 10 a 12 horas mínimos. Muchas veces duran 18, 20 horas en el día. Entonces, estar movilizándose con una aguja insertada es un poco incómodo para el paciente e incluso un poco riesgoso. Cuando nosotros brindamos nutriciones parenterales que contienen grasas, en este caso lípidos, estas grasas suelen adherirse a toda la parte del conducto, del catéter, a toda la parte de lo que son las paredes de esta válvula. Entonces, no está recomendado porque no estaríamos teniendo una buena limpieza o asepsia para poder nosotros sacar o limpiar toda esta parte de los lípidos que se van a adherir. Entonces esto podría traernos en futuro que este catéter se infecte, ya que los lípidos están muy asociados con la parte de la cándida, ¿no? Les gusta mucho, eh, se cultivan muy rápido, ya que son nutrientes, ¿no? Entonces no se recomienda este tipo de catéteres para lo que es la nutrición parenteral. Y en el caso anterior, que eran los catéteres Hitmans, no es que no se recomiende, sí se podrían recomendar, pero el uso, como le vuelvo a decir, es de meses a años. Entonces nosotros también tenemos que avisorar cuánto tiempo le vamos a brindar la nutrición parenteral a nuestros pacientes. Hay pacientes que solamente lo necesitan 4 a 6 meses, pero hay pacientes que viven toda la vida con nutrición parenteral. Entonces, dependiendo la necesidad de nuestros pacientes, también es cómo nosotros vamos a escoger qué tipo de acceso vamos a colocar a nuestros pacientes con nutrición parenteral. Si nosotros vemos este gráfico, en este gráfico más o menos nos resumen todos los accesos vasculares que el paciente podría tener, ¿no? Podría tener un PIC, que es a través de las venas mayores del brazo, podría tener un catéter venoso central directo, que no es tunelizado ni es implantado, que son los catéteres que normalmente utilizamos en servicios de hospitalizaciones. Podríamos tener un catéter tunelizado, disculpen, como el catéter Hitman, que tiene un trayecto en donde va a recorrer la parte subcutánea antes de llegar a lo que son las venas subclavia o la vena yugular para después llegar a lo que es la vena cava superior, o podemos tener también catéteres implantados, que son los catéteres POR, en donde totalmente el catéter está dentro de la parte subcutánea, no se visualiza, y el único medio donde nosotros vamos a acceder es a través de estas agujas especiales que van a tener que atravesar la membrana de esta válvula para poder infundir la solución. Y los catéteres midlines, que son periféricos, en donde me brindan un tiempo considerado intermedio, que son 30 días, pero que siguen siendo periféricos. Entonces, la nutrición que yo pueda brindar en este tipo de catéteres va a ser una nutrición parenteral periférica o una nutrición parenteral parcial, ¿no? Porque no me va a permitir aumentar la osmolaridad
ya que mis venas periféricas no me toleran mayor a los 900 miliosmol ¿no? de osmolaridad. Entonces hay que nosotros saber qué tipo de nutrición vamos a brindar a nuestros pacientes y con ello qué acceso nosotros vamos a escoger para brindar esta nutrición parenteral. Si nosotros lo vemos con esta gráfica, aquí nosotros vemos por vaso sanguíneo cuánto de flujo de sangre me viene, podemos nosotros insertar o como podemos nosotros tener con nuestra nutrición parenteral, cuánta osmolaridad me va a aguantar esta vena y cuánta es solución de pH, cuánto pH. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos accesos centrales que me van a llegar el punto final a lo que es la vena cava superior, nosotros podemos infundir hasta 2000 mililitros por minuto con una osmolaridad que supera los 900 miliosmol y una solución de pH que puede ser menor a 5 o mayor a 9. Si nosotros vamos hacia una vena subclavia o una vena axilar en donde más o menos me llega un midline, esto solamente tiene un flujo de 800 mililitros por minuto con una osmolaridad entre los 500 y los 900 miliosmol, porque estamos hablando de todavía es una periférica, y con una solución de pH menor a 5 y mayor a 9. Y si estoy hablando o me quedo solamente mi catéter en las venas cefálicas, basílicas, las venas del brazo o del antebrazo, aquí solamente el flujo va a ser de 40 a 95 mililitros por minuto y la osmolaridad se recomienda que sea por menor de los 500 miliosmol, ya que está bastante relacionado con la flebitis, este tipo de catéteres, y las soluciones solamente pueden estar entre los 5 a los 9 de pH. Si nosotros vemos las venas periféricas, son venas mucho más delgadas, la axilar ya viene a ser un poco más gruesa, la subclavia hasta llegar a la cava, ¿no? Por eso es que la osmolaridad cambia. Entonces, aquí normalmente se pone en lo que son venas periféricas las terapias estándar o los antibióticos, dependiendo qué antibióticos también, porque hay antibióticos que superan una osmolaridad por sobre encima de los 600, entonces no es tan recomendado, y entonces tendríamos que buscar un acceso un poco más grueso como la axilar o los centrales que vendrían a ser subclavias y cavas. En este cuadrito he querido ver el tipo del acceso que nosotros vamos a tener, por ejemplo, el periférico, el tipo de catéter va a ser un catéter periférico, la vena de inserción, la basílica, la antecubital o la cefálica. La indicación son para nutriciones parenterales menor a 7 días, recordemos, dependiendo cuánto me dure el periférico. El periférico, si yo lo voy a dar como tratamiento en lo que es nutrición parenteral, no superan los 14 días, están entre los 7 a 14 días, pero los cambios de periférico se realizan cada 3 o cada 7 días, dependiendo del tipo de catéter que tengamos. La inserción lo va a realizar la licenciada de enfermería. En lo que son los catéteres percutáneos no implantables ni tunelizados, o sea, los PICS, los catéteres venosos centrales de acceso periférico, el tipo es este, que es un catéter central, pero de acceso periférico, y la vena de inserción va a ser la basílica, cefálica y braquial, con este orden de prioridad, y la indicación va a ser para nutrición parenteral en corta, mediana o hasta larga duración, e incluso la nutrición parenteral domiciliaria, ¿no? Porque es un catéter de fácil cuidado, es un catéter mucho más cómodo incluso para el paciente para poder movilizarse, para poder hacer sus actividades día a día, que no le va a limitar tanto como le limitaría un catéter venoso central no percutáneo, ¿no? La duración va a determinar también dependiendo el tipo de material, si va a ser un poliuretano o una silicona, ya que la silicona tiende a durar más, y el personal que lo coloca es la enfermera mediante una técnica estandarizada, ¿no? Una enfermera que está capacitada para esta colocación. Cuando hablo de un acceso percutáneo no implantable y no tunelizado, que son los catéteres venosos centrales que normalmente utilizamos en la práctica, este es un tipo central. Vamos a tener una inserción que normalmente va a ser la subclavia o la yugular, va a ser para nutriciones parenterales aproximadamente hasta 30 días, porque cada 30 días es el cambio de estos catéteres centrales, y quien lo coloca son el personal médico. Y cuando hablo de un catéter percutáneo implantable, parcialmente implantable y tunelizado como el Hitman, que también es un tipo central, en donde se va a colocar a través de una vena subclavia y yugular, pero recordando que también pasa un trayecto subcutáneo, me dura más de 30 días y quien me lo coloca es el personal médico. Igual que el catéter implantado, que es el que conocemos
como el catéter POR, que también lo va a colocar un médico y sí se recomienda que sea en un quirófano o a través de radiología intervencionista, ya que tiene que ser un poco más estéril su implantación en este tipo de catéteres. Respondiendo a nuestra tercera pregunta, ¿cuáles son las complicaciones del uso de accesos venosos para nutrición parenteral? Si bien nosotros tenemos ya pensado o ya dentro de nuestro plan qué tipo de catéteres vamos a utilizar e incluso tenemos ya planificado cuánto tiempo le vamos a dar las nutriciones parenterales, casi siempre todo lo que tiene que ver con accesos venosos tienden a estar relacionados con estas complicaciones, ¿no? Si yo hablo solamente de nutrición parenteral, yo hablo de complicaciones metabólicas, mecánicas e infecciosas, pero en el caso de lo que es nutrición, accesos para lo que es nutrición parenteral, solamente voy a hablar de dos complicaciones, que son las complicaciones mecánicas y las complicaciones infecciosas. Con respecto a las complicaciones mecánicas, si yo hablo de catéteres periféricos, las primeras complicaciones que vamos a visualizar en relación a lo que es nutrición parenteral son estas flebitis. Y estas flebitis son causadas casi siempre por la osmolaridad de la fórmula. Cuando nosotros no tenemos muy en claro cuánto de osmolaridad de la fórmula tiene y lo podemos insertar en un catéter periférico cuando la osmolaridad está muy alta. O a veces el paciente también tiene fragilidad venosa, fragilidad capilar. Entonces sí tienden a ser este tipo de flebitis. Las obstrucciones, que también serían otro tipo de complicación. Infiltración, cuando el catéter, como es corto, se mueve, no está en el sitio, entonces extravasa o infiltra. O sino que el catéter accidentalmente se pueda salir, ¿no? Que se pueda jalar, el paciente se movió y simplemente se sale y se pierde ese catéter periférico. Al estar nosotros colocando cada 3 días el cambio de un catéter periférico, pero en el caso de utilizarlo con nutrición parenteral, casi siempre se pierde a las 24 horas, entonces el estar pinchando a cada rato los brazos de nuestros pacientes hace que tengamos una pérdida de lo que es el capital venoso, ya no tenemos dónde pinchar. Entonces sí o sí vamos a tener que recurrir a lo que es el catéter venoso central, ya que el paciente no tiene más brazos, todos sus brazos están morados o están flebosados, le causa dolor, entonces nosotros ya no le podemos pinchar más en nuestros brazos. Entonces sí va a haber también una incomodidad y dolor en el paciente. Cuando yo me hablo sobre accesos PICS, que son los accesos, los catéteres venosos central de acceso periférico, una de las complicaciones son estas tromboflebitis, o sea, los trombos que puedan generar, incluso también la flebitis, ya que ocupa una vena que muchas veces no está siendo ocupada por otra cosa que no sea el flujo venoso. Entonces, sí, el cuerpo a veces lo rechaza, provocando esta flebitis. Hay rotura de catéteres, y me ha pasado también que los catéteres, al no ser utilizados de la manera adecuada o no tener el adecuado cuidado, se rompen, ya que son muy delgados, y la obstrucción que también sucede cuando no se permeabiliza de la manera correcta. Y cuando hablo de los catéteres venosos centrales, en uno de los primeros, las principales complicaciones que tenemos es este neumotórax, ¿no? Que es al momento de la inserción del catéter que se pueda producir cuando los pacientes, pues, no tenemos una buena técnica, el que vaya a colocar no está muy bien capacitado, etcétera de cosas, o el paciente se mueve. Entonces sí, el neumotórax es una de las principales complicaciones que nosotros vamos a observar en estos catéteres venosos centrales, pero también tenemos otras complicaciones como embolia aérea, punción arterial, arritmias, cuando los catéteres son muy metidos hacia la parte de la aurícula, mal posición del catéter, cuando el catéter se va hacia arriba y no hacia la vena cava, trombosis venosa profunda que se va a ver con el tiempo o incluso oclusiones de acuerdo a la permeabilización que se le hablo de neumotoras cuando dentro de las aplicaciones mecánicas hablo de esta punción accidental, ¿no? Nosotros sabemos que el médico por anatomía ingresa esta aguja para poderle darle a lo que es la vena subclavia, especialmente estas complicaciones se dan mucho más cuando el acceso es subclavio más que cuando es yugular, y con ello puede pinchar lo que es la pleura, ¿no? La membrana pleural, provocando un neumotórax. Entonces es una de las principales complicaciones y eso además es experticio, no es más mano del operador y la seguridad que a veces tiene al momento de colocar, saber hasta qué profundidad poder pinchar y hasta cuál no, o por dónde está la vena, para no estar con pinchando y como que rebuscando venas, sino tener más seguridad de saber
cómo anatómicamente está la vena y ir directamente hacia donde nosotros queremos colocar el catéter. Otra de las complicaciones es esta hemorragia, que es el sangrado excesivo, especialmente cuando hay una punción accidental de la arteria. Recordemos que la arteria tiende pues a tener una presión propia, entonces si nosotros pinchamos arterias sí va a tener sangrado excesivo, tenemos que sacar todo, hacer compresión con el fin de poder estabilizar esta parte y después continuar con nuestros procedimientos. Otro tipo de complicación mecánica es la pérdida de capital venoso, como le decía, especialmente cuando nosotros tenemos nutrición parenteral periférica, ya que las nutriciones parenterales periféricas y los brazos muchas veces no están bien, no son bien aceptados, ¿no? Entonces estamos pinchando cada 24 horas, se nos pierde, el paciente se mueve, se salió en la vía, etcétera de cosas, y si ya nos va ya nos va a quitar la oportunidad de poder volverla a colocar otra periférica, ya que los brazos van a estar demasiado adoloridos o demasiados moreteados y no se le va a hacer posible. La otra complicación es la trombosis venosa, que es una lesión en el endotelio causada por la penetración del catéter en la vena o por el trauma mecánico, o también puede ser por una parte química, lo cual va a provocar el catéter sobre lo que es el endotelio, ¿no? O sea, forma estos coagulitos de sangre que muchas veces impide que avance lo que es nuestra nutrición parenteral siempre y cuando esté dentro de la luz del catéter, o incluso también produce obstrucciones, ¿no? Produce flebitis, incomodidad, dolor, inflamación en el brazo si se trata de catéteres PICS, que normalmente también se puede observar este tipo de complicaciones. La flebitis, que ya lo hemos visto, que casi siempre está asociada a la osmolaridad, especialmente cuando se tratan de los brazos. Y la lesión en la zona de sutura, esta es una lesión mecánica que no tanto está causada por la parte del catéter ni de la fórmula, sino al momento de estas suturas, como lo pueden ver aquí en el gráfico, lo que hacen es maltratar mucho la parte de la piel. Esta piel se tiende a lacerar, se tiende a destruir y muchas veces la misma microbiota de la piel hace de que esta zona se infecte. Entonces, esta infección, al estar tan cerca al punto de ingreso del catéter, tiende a tener relación también con estas infecciones que nosotros vamos a tener, que están producidas por los catéteres venosos, ¿no? Entonces, también es una de las complicaciones mecánicas. Con respecto a las complicaciones infecciosas que tiene que ver con esta parte de la bacteremia, de la sepsis, nosotros tenemos que recordar mucho lo que es en dónde están esta colonización de gérmenes, ¿no? Si nosotros en este gráfico podemos observar, tenemos un catéter que va a ir dentro de nuestra vena, dentro de nuestro vaso vascular, ¿no? Nuestro acceso vascular, disculpen. Entonces, en este catéter, nosotros tenemos que visualizar o tenemos que tener entendido que vamos a tener una microflora de la piel que va a estar presente. Aparte, esta microflora de la piel va a contaminar esta parte del catéter, la parte del acceso del catéter lo puede colonizar y también puede haber una contaminación de lo que es la infusión, de lo que es el contenido de la nutrición parenteral. Recordemos que la nutrición parenteral es un caldo de cultivo, es una nutrición muy rica para el paciente, pero por ende también para la parte de los microorganismos. Y muy aparte, la parte de la fibrina que se pueda alojar en la parte del catéter también va a producir o va a hacer que esta patogenia de infección se pueda visualizar en nuestros pacientes. Aquí nosotros vamos a saber que si nosotros tenemos una infección asociada a lo que es catéter venoso central, este me va a incrementar la estadía del paciente en la UCI o en cualquier sala de hospitalización, me va a incrementar la mortalidad en un 10 hasta 20% y va a prolongar la estadía de nuestros pacientes, ya que va a estar no solamente por su proceso patológico por el cual ha sido internado, sino va a estar asociado además a lo que es esta sepsis, la cual se tiene que curar, pues, ¿no? Entonces me va a hacer que esta internación sea mayor, ¿no? A la que estaba prevista. Como cuarto punto, nosotros estábamos viendo cómo prevenir las complicaciones relacionadas al uso del catéter venoso central. Y una de las prevenciones universales, de menor costos, fáciles de hacer, es este lavado de manos, ¿no? Que es
ya lo conocemos, las técnicas ya también lo sabemos, el tiempo que se tiene que durar este lavado de manos también lo conocemos, pero a veces nos olvidamos, muchas veces por este trajín, por esta rutina que hace que la cosa la hagamos muy rápido. Cuando hablamos de accesos venosos, hay que tener bastante cuidado con todo lo que es esta contaminación cruzada que muchas veces le da la misma mano del operador, ¿no? De la enfermera, del médico, que examina a un paciente, pasa al otro paciente y no se lavó las manos, no se higienizó. Entonces nosotros a veces somos los culpables de estas infecciones simplemente por no tener en claro los protocolos que se tienen que seguir. Nosotros normalmente para lo que es las infecciones que no sean infecciones causadas por las soluciones de nutrición parenteral, tenemos que tener bastante cuidado en lo que es su preparación. Entonces, para las preparaciones de estas nutriciones parenterales, nosotros contamos con estas cabinas de flujos. Estas cabinas de flujos van a tener filtros EPA, van a tener aire, la cual hacen de que el aire contenido en el interior salga hacia afuera, o sea, entonces el aire que podría estar contaminado nunca entra, todo sale, ¿no? Es un recambio de aire, lo cual asegura de que la preparación que está haciendo el químico no se vaya a contaminar. Muy aparte, aquí tenemos un protocolo estricto en lo que es bioseguridad, tanto en lo que es guantes estériles, ropa estéril, incluso toda la parte de cabeza y ojos se cubre con tal de que esta solución sea totalmente estéril, ¿no? Para ello también nosotros tenemos que garantizar la cadena de frío. Entonces, nuestra nutrición parenteral, una vez ya realizada, una vez hecha, tiene que pasar a una cadena de frío. Esta cadena de frío que va de temperatura de 2 a 8 grados centígrados va a asegurar de que en nuestra mezcla no se colonicen bacterias, porque si nuestras mezclas se colonizan bacterias, estas bacterias van a estar pasándose una vez que nosotros infundamos a nuestros pacientes. Entonces es por eso tanto que nosotros pedimos que sea estricto esta cadena de frío o mantener esta nutrición parenteral siempre y cuando no se utilice en lo que son las refrigeradoras o conservadoras y cuando se esté utilizando, cuando ya le estamos pasando al paciente, que esta no dure más de 24 horas para garantizar de alguna manera de que el producto no se contamine. Otro de los cuidados que tenemos que tener es en la preparación de la nutrición parenteral y esta se tiene que hacer de una medida aséptica, así con nuestras medidas de bioseguridad, guantes estériles, en nuestros campos estériles, utilizar todos nuestros materiales y hacerlo no en cualquier zona, sino en una zona totalmente aséptica y estéril, ¿no? Para evitar de que por ahí se pueda contaminar lo que son las líneas, filtros, etcétera, ¿no? Cuando nosotros hagamos la inserción del catéter venoso central, también tenemos que cumplir con los protocolos. En este caso serán protocolos institucionales que casi siempre son muy generales, ¿no? Mantener las medidas de bioseguridad, los guantes estériles, cómo se hace la limpieza de la piel, etcétera, para poder garantizar de que la contaminación no haya sido provocada al momento de la inserción del catéter. Nosotros cuando hablamos de nutrición parenteral preferimos los accesos subclavios, si se dan cuenta, a diferencia de los accesos yugulares, ya que la posición hace que sea más incómodo, que se ensucien más, que se pierda lo que son este apósito que lo cubre. En cambio, los accesos subclavios tienden a ser un poco más limpios. Entonces, casi siempre preferimos estos accesos cuando hablamos de lo que es nutrición parenteral. Las curaciones que se tiene que realizar cada 7 días, también de acuerdo al protocolo de las instituciones, se realiza cada 7 días o cada cuanto el apósito que lo cubre se pueda estar dañado, puede estar sucio, ¿no? Si en caso lo requiera, se puede hacer antes de ese tiempo, pero máximo 7 días la curación de los catéteres centrales. Y también lo que es para evitar las complicaciones como las obstrucciones de los lúmenes, realizar lo que es la permeabilidad antes y después de la colocación de la nutrición parenteral y lo tendríamos que realizar con esta técnica que es push, stop, push, que significa que con una jeringa de 10 cc colocar de poco a poco bolos de 2 a 3 mililitros y darle un stop como para hacer que la infusión de este cloruro que vayamos a colocar internamente como que haga una especie de turbulencia y eso ayuda a limpiar de manera más eficiente las paredes de nuestro catéter.
Muy aparte, antes de la colocación, recordando que uno de los puntos en donde las bacterias se alojan es en la parte de los conectores, limpiar siempre los conectores previo a la instalación de las líneas, y esto se limpia con clorhexidina al 2% o con alcohol al 70%, ¿no? Antes de lo que es la colocación de nuestras líneas, hay que limpiar nuestros conectores o nuestras llaves de tres pasos, y siempre utilizar lo que son lavado de manos, higiene con alcohol gel y guantes estériles, ¿no? Que es importante. Y eso sería todo.